sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Desde la llegada de los chicos al soundcheck del día 1 en Tampa, Taehyun ya venía mirando a Jungkook mientras parecía decirle algo. Sin embargo, al verlos entrar a la par del otro y mostrar una cercanía incluso desde este momento, parecía dejar en claro que otras cosas definitivamente podrían pasar, y es que a raíz de la forma en la que Jungkook cantó Vive como quieras, es tuyo de todos modos, hacia Taehyun, mientras parecía señalarlo con toda la intención al tenerlo frente a él, y no alcanzaba a darse cuenta de lo que hacía Jungkook detrás de sí, aunque aparentemente siguió cerca de él al cantar parte de la canción que le terminó dedicándose a Taehyun. Definitivamente fue curioso para mí notar que había hecho esto con una razón especial, porque aunque parecía casual, nadie pudo ignorar el hecho de que lo hizo justo cuando cantó esa parte, y lo miró específicamente a él antes de continuar, ya que como también había estado siendo habitual, cuando Taehyun se quedó mirando a Jungkook fijamente mientras caminaba en Come Over, fue verdaderamente lindo ver cómo Jungkook parecía darse cuenta de la intensa mirada, y decidió regresárselo colocando el brazo en el hombro de Taehyun en una posición que podría ser incómoda para muchos, pero que para ellos resultó tan natural como casual. La forma en la que Taehyun no perdió tiempo y siguió viéndolo incluso cuando Jungkook intentaba concentrarse nuevamente en la canción, no pareció dejárselo fácil de todos modos. Para cuando Jungkook quitó su brazo y él siguió mirándolo con toda la intención de casi comérselo ahí mismo, porque si no fuera porque Taehyun terminó girándose completamente hacia él como si no fuese suficiente, todavía alcanzó a golpear ligeramente el pecho de Jungkook mientras seguía el ritmo de la canción, solo porque los toques eran necesarios y la cercanía no podía faltar. Y si es que esto no te parece una de las acciones más reveladoras, definitivamente no sé qué lo hará, porque la forma en la que se miraron fijamente y Jungkook no encontró manera de responderle más que tener cierto contacto con él, incluso si la mirada de Taehyun era más intensa y sus acciones exponían todo lo que ya sabíamos. Esto fue una de las cosas más sorprendentes para mí, porque no solo fue la acción en sí, sino la forma en la que Taehyun ni siquiera pudo evitarlo, y todo lo que alcanzó a hacer fue simplemente el único impulso que pareció poder cumplir. Dado que hasta incluyeron a Jin en sus locuras, él se quedó quieto mientras hacía el arco de baloncesto justo como se lo había indicado Taehyun. Él después se alejó un momento para fingir prepararse para su lanzamiento, mientras Jungkook tampoco pudo evitar seguirle la corriente y comenzó a fingir que iba a pasarle el balón, porque aunque no lo prepararon y tampoco se lo dijeron con palabras, tan pronto como Taehyun notó que Jungkook había entrado en su juego, aceptó que le pasara la pelota invisible en un lanzamiento que después Taehyun recibió y rápidamente corrió y encestó, solo para que al final pudiéramos ver la dedicación con la que Jungkook celebraría incluso los juegos que a Taehyun se le ocurriera, porque lejos de parecer indiferente, Jungkook sonrió como quien amaría cada locura de su persona amada, y eso definitivamente podía notarse, siendo que la razón por la que muchos fans terminaron enloqueciendo con sus declaraciones, justo cuando Taehyun se acercó a Jungkook en medio de sus despedidas después de Into the Sun, él lo llamó con un toque en su brazo. Jungkook no tardó demasiado en atender su llamado, y para cuando se giró, Taehyun besó su mano y formó un apretón en sí mismo que simulaba ser un abrazo, el cual segundos después Jungkook también imitó, solo para que al terminar el extraño gesto, ellos comenzaran a hacer su característico saludo de te amo en pleno 2026. Jungkook no pareció recordar exactamente cómo iba, por lo que terminó riéndose de sus pequeños errores, y comenzaron nuevamente a practicar, confundiéndose más de una vez pero intentándolo hasta que les volviera a salir perfecto, porque la generación nueva de ARMYs jamás comprenderían lo que sentimos al volver a ver un saludo tan especial en una actualidad como esta, ya que si se dan cuenta de la forma tan especial en la que ambos sonreían al declarar su amor a través de un saludo que decía más de lo que aparentaba, fue tan difícil ignorar la manera en la que Taehyun cerró el saludo con un beso, y Jungkook lo extendía hacia el cielo con una enorme y brillante sonrisa. Siendo que ese saludo ha tenido variaciones a lo largo de los años, no deja de ser uno de los actos más sorprendentes. Curiosamente, el gesto de cruzar los brazos sobre el pecho corresponde al signo de amor en American Sign Language, que se hace con ambas manos en forma de puño, y se colocan cruzadas sobre el pecho como si fuera un autoabrazo, el cual se usa literalmente para expresar amor o afecto, mientras que el gesto de la mano con el pulgar, índice y meñique extendidos también es un signo real del mismo lenguaje, pues es una combinación de las letras I, L y Y significa directamente I love you, aunque en la práctica puede usarse de forma más casual, como una expresión rápida para mostrar cariño.
Y siendo que el Taekook hizo ambos gestos, pero Taehyun besó su mano antes de expresar amor hacia Jungkook, muchos ni siquiera pudieron explicar de forma coherente por qué Taekook evolucionó su saludo de esta forma. Taehyun le envía un beso a Jungkook y luego le dice te amo, como si estuviera representando ese gesto de forma clara. Jungkook responde con sonrisas y una felicidad que casi se le desborda por la cara, lo que para muchos deja evidente lo que realmente significa dentro del lenguaje de señas. No es la primera vez que se ven dinámicas así entre ellos, porque constantemente parecen manejar una especie de lenguaje propio, hecho de gestos pequeños pero muy específicos, como si, sin decirlo abiertamente, tuvieran una forma muy particular de comunicarse, dando la impresión de que esa cercanía es natural, como si simplemente fuera parte de cómo interactúan entre ellos mismos. Y dado que Taehyun fue quien lo llamó porque parecía dispuesto a arriesgar todo por una declaración a través de un lenguaje evidente, me pareció realmente bonito haberlo visto sonreír justo cuando Jungkook pareció decirle te amo de regreso, y ambos hicieron su apretón de manos que pareció haber evolucionado con el tiempo. Pues al mantener el I promise y el I love you, más formas de decir te amo se fueron añadiendo. Pero pobre Namjoon, que definitivamente seguirá viviendo con el estrés de temer que en algún momento estos dos deciden hacer algo mucho más arriesgado que confesar su amor a través de un lenguaje interno. Porque lo raro no es solo el hecho de que Taehyun lo mirara de esta forma antes de confesar su amor, sino que este gesto no puede ser solo de una amistad, y verlos estar tan orgullosos de haber hecho ese apretón de manos frente a más de 65,000 personas, puede darte una idea de lo que mucho les gusta mostrarte su verdad. Antes solo enganchaban los meñiques y presionaban sus pulgares juntos al final. Esta vez engancharon sus dedos índices antes de presionar sus pulgares juntos, agregando pasos que todavía no podemos entender, pero que siguen revelando la promesa de un amor que seguirá para toda la vida. Taehyun lo llamó directamente porque sabía lo que quería. Jungkook no cuestionó, y por el contrario recibió el beso y la confesión como parte de sí mismo. Estaba tan tímido por la situación, pero siguió adelante cuando Taehyun decidió avanzar un poco más allá, y aunque Jungkook parecía haberse olvidado un poco del saludo, su felicidad pudo más que la concentración, porque lejos de recibir un regaño, Taehyun lo animó a intentarlo una vez más, siendo que cuando volvieron a repetirlo, ellos siguieron prometiéndose amor por la eternidad, ya que al haber agregado más pasos en sus eternas confesiones, parecía demostrar que ellos ya lo habían hecho con anterioridad y simplemente estaban recordando que tantas cosas habían añadido a su saludo especial, porque al decirse te amo y prometerse amor infinito, esa alusión a fuego y agua tampoco se pudo ignorar, menos el beso que Taehyun le dio, que repitió la promesa de algo que no se borró. Porque aunque ellos aparecieron en la pantalla grande y todos pudieron enloquecer con su saludo más actualizado, me pareció realmente curioso cómo es que lo quitaron repentinamente mientras el saludo aún seguía, siendo que gracias a los fans esto no pudo quedar en el olvido. Taehyun besó y declaró, Jungkook lo vio y correspondió. Así que no me importa si creen que solo son mejores amigos o compañeros de grupo. Comentarios acerca de una supuesta incomodidad ya ni siquiera debería ser un discurso aceptable, porque lo único que ocurrió fue que Taekook añadió la seña de amor en American Sign Language a su apretón de manos con demasiados pasos, el mismo que han tenido desde hace años, y donde básicamente se prometen amor por toda la eternidad, porque aunque los pensamientos puedan cambiar, el afecto nunca morirá, y esa es una verdad que ha seguido a Taekook durante más de 10 años en la actualidad. Porque sea lo que hagas con esa información, Taekook definitivamente declaró cosas que nadie podrá ignorar jamás, siendo que la secuencia con la que se miraron, se dijeron te amo y mandaron besos que se recibieron, fue una de las mejores cosas que pude ver durante este primer concierto, ya que cuando Jungkook hizo un sonido al que Taehyun le dio atención para cuando sus miradas se encontraron, él pareció haberse muerto de la ternura cuando Jungkook no pareció comprender por qué Taehyun había sonreído como si hubiese hecho algo especialmente llamativo. La forma en la que Jungkook gritó en el micrófono y pareció ponerse tímido ante la mirada que Taehyun le daba, no quitó el hecho de que Taehyun pudo haberla encontrado tan bonito que podría morir, y a raíz de ese pensamiento, esto me pareció uno de los actos más tiernos, por no decir uno de los que definitivamente me encargaré de recordar. Porque qué es lo bonito de que Jungkook se gire y sonríe hacia Taehyun para buscar un poco de consuelo en él. Taehyun no hizo más que responderle de regreso con un gesto, pero el apretón de manos que no pudieron evitar darse mientras más se acercaba a Jungkook no fue algo que se pudo ignorar. La forma en la que sus manos se tocaron en un ligero apretón y sus miradas risueñas se encontraron en la lejanía, me hizo saber que ellos no podían evitarse, siendo que la felicidad residía en el otro. Esto terminó por subir nuestras expectativas, porque al final, ante la mirada que Taehyun le dio a Jungkook cuando lo vio salir del escenario, él pareció tener una idea clara de lo que quería hacer, y cuando corrió hacia Jungkook y la cámara cambió el enfoque,
Esta vez, afortunadamente, los fans pudieron capturar el momento en el que Taehyung corrió hacia Jungkook y caminó felizmente con un abrazo alrededor de él, justo como se tenía previsto que definitivamente lo haría. Si comparten la misma neurona sin ponerse de acuerdo o se pierden en el otro por más tiempo, eso siempre quedará grabado en mí como una segunda piel, porque si no puedes pelear contra esto, únete a ellos. No importa lo que hagas, pienses o digas, la razón por la que Taekook está cada vez más fuerte no es solo porque hacen, sino porque lo hacen, y la diferencia de forzar algo y dejar que pase, definitivamente ese es un ejemplo de lo mucho que se aman y lo mucho que les gustaría seguir dejándolo en claro, siendo que las evidencias han sido más claras conforme pasan los años. Taekook seguirá profesándose su amor de mil maneras y de mil maneras se negarán, pero su verdadero sentimiento nadie lo podrá borrar.